¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado un domingo genial en compañía de los vuestros y, por supuesto, viendo la retransmisión en Chess24 del super torneo de candidatos que se está celebrando en Moscú, en la fría Moscú, en Rusia. Las cosas se están poniendo muy interesantes. Lo primero, presentarme. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y voy a comentaros la partida del día de la jornada número 3 de este super torneo. Las cosas se están poniendo súper interesantes, como os digo, porque tenemos 3 líderes después de la ronda número 3. Se ha unido en el día de hoy Levon Aronian al liderato junto a Sergei Karjakin y Vishy Anand, el tigre de Madras. Levon Aronian ha conseguido una victoria con las piezas negras ante el siempre peligroso Veselin Topalov. Sin más, vamos a empezar a comentar esta partida, donde el búlgaro ha decidido abrir con la apertura inglesa. Ya sabéis que comienza con C4. Y bueno, Aronian, caballo F6, caballo C3, E5, ¿no? Este tipo de jugada con E5 son lo que normalmente se emplea en la élite en respuesta a la apertura inglesa, ¿verdad? E5, una jugada muy normal, trata de controlar el centro para desarrollar otra pieza menor y preparar el enroque, ¿no? Ya sabéis que la inglesa es como una siciliana con los colores cambiados, ¿no? Es como una siciliana con un tiempo de más, ¿verdad? Así que para aquellos jugadores que estáis acostumbrados a la siciliana, bueno, pues seguro que os gusta también jugar la apertura inglesa, ¿no? Caballo F3, la otra posibilidad es obviamente G3, ¿no? Fianchetando rápidamente este alfil. Aquí hay 1000 jugadas, ¿no? Caballo C6, seguido de alfil C5, alfil B4, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Levon decide jugar caballo C6 y aquí G3, ¿no? Una jugada muy natural, prepara el fiancheto y el enroque. Alfil B4, alfil G2 y enroque corto, ¿no? Y aquí es donde ya nos encontramos con una jugada que no es la más común. Por supuesto, la más común es enroque corto en esta posición, ¿verdad? Y aquí lo normal es que las negras juegan E4, ¿no? Dos posibilidades se abren a partir de aquí. Una es caballo G5, tras lo que sigue normalmente alfil por C3, D por C3 o B por C3 y torre 8, ¿vale? Defendiendo el peón de E4. Y la otra posibilidad es caballo E1. Una jugada muy interesante que planea el reagrupamiento del potro vía C2 y E3, ¿no? Para controlar casillas importantes como la casilla E5, ¿no? Pero bueno, aquí Topalov decide jugar caballo D5. Caballo D5, una jugada también interesante, preguntando a este alfil de B4 qué va a pasar con él. En lugar de enroque corto, ¿no? Entonces la negra aquí deciden jugar E4. Ya no había demasiadas partidas con esta posición. Las blancas aquí optan por caballo H4, una jugada natural también. Caballo G5, bueno, caballo G5 simplemente las negras pueden seguir con caballo por D5, C por D5 y dama por G5, ¿vale? Con un peatón de más, así que esto no es un buen negocio. Entonces caballo H4, jugada natural, y aquí una casi novedad de Levon Aronian. Solamente se había empleado en una jugada. Como he comentado en los vídeos anteriores, estamos viendo muchísimas novedades en este torneo. Los jugadores están súper bien preparados, han trabajado con su equipo durante meses y meses. Ya sabéis que este torneo da acceso a una plaza para enfrentarse a Magnus Carlsen. Bueno, pues caballo H4, D6, ¿no? Y aquí hay una amenaza muy clara, ¿vale? Por parte de las negras. Y es que tenéis que tener cuidado con el avance a G5, ¿vale? Porque este caballo está sin ninguna casilla, bueno, posible donde saltar, ¿verdad? Por supuesto, G5 ahora mismo es una jugada muy mala porque caballo F5, el potro viene aquí con gran dolor y no hay ningún sentido, ¿no? De haber jugado ese G5. Pero la jugada D6 sí que prepara G5, ¿no? Y hay que hacer algo al respecto. Lo primero que a uno se le viene a la cabeza en esta posición es ¿qué pasa si me zampo el peón, ¿no? Me están ofreciendo un peón gratis, pues ¿qué pasa si me lo zampo, ¿no? Es decir, caballo por F6, dama por F6 y alfil por E4, ¿no? Esto es lo que todo el mundo ve a primera vista cuando mira esta posición, ¿no? Bueno, pues de hecho yo creo que es bastante impreciso, ¿no? Porque vaya a ver la cantidad de compensación, la cantidad de actividad que tienen las piezas negras tras esta captura de peón. Digamos, por ejemplo, torre 8, ¿no? Preguntando a este alfilito qué va a hacer con su vida. Si, por ejemplo, alfil G2, ahora una jugada como alfil G4 ya crea muchísimo dolor a las piezas blancas, ¿no? Si caballo F3, por ejemplo, ¿qué pasa, gente? Ya lo habéis visto, alfil por F3, alfil por F3 y dama por F3, ¡babum!, ¿no? Ganando la partida en el acto, puesto que no podemos capturar porque el rey está clavado. Entonces, por tanto, alfil G2 no es una buena idea. Si alfil F3... ¿vale? Que es otra jugada que podemos pensar, simplemente alfil H3, ¿vale? Y como podéis ver, la posición de las blancas es muy mala, ¿no? Amenazamos 1000 cosas, por ejemplo, G5, caballo E5, ¿no? Y el rey está en pelota en el centro del tablero.
Otra jugada posible, alfil por C6, realmente la más razonable aquí, pero tras B por C6, enroque, tras una jugada como alfil G4, alfil H3, las negras tienen muchísima compensación debido a la pareja de alfiles y la presión sobre el punto E2, ¿vale? Por tanto, esta captura de peón es, bueno, demasiado peligrosa y por tanto las blancas no deciden emplearlo en la partida. Topalo juega caballo por B4, una jugada muy natural, capturando ese alfil, y tras caballo por E4, A3. De nuevo, una jugada como enroque, bueno, pues las negras tienen este fuerte golpe con G5. Por tanto, A3, caballo C6 y D3. Jugada normal. Este peón normalmente en E4 es muy incómodo. Normalmente queremos volver en algún momento de la partida a F3 tras un cambio de peones, ¿vale? Y, bueno, además de preguntarle al peón de E4, de tratar de liberar un poco la posición de este caballo de H4, además evita, obviamente, la jugada G5 directamente, porque eso simplemente nos lo zampamos, ¿no? Y aquí otra jugada interesante que hay que comentar. Levon Aronian decide jugar D5, ¿no? Normalmente ya sé que a vosotros han dicho que no hay que abrir la posición cuando no tenemos pareja de alfiles. Pero aquí hay una diferencia muy importante, y es que el blanco todavía no está enrocado, es decir, tenemos ventaja de desarrollo, ¿no? Entonces es interesante abrir la posición porque aunque no tengamos pareja de alfiles, de momento tenemos ventaja de desarrollo, ¿no? Y las blancas aquí jugaron enroque corto. Enroque corto, E por D3, y aquí hay una jugada que sucedió en la partida muy interesante. Yo aquí esperaba E por D3, jugada normal, ¿vale? Jugada normal. Bueno, tras D por C4, D por C4, dama por D1, dama por D1, alfil G4. Bueno, pues tenemos ventajilla ligerita quizá, porque tenemos pareja de alfiles, pero la posición parece bastante igualada y creo que las negras tampoco deberían tener demasiados problemas en esta posición, ¿no? Sin embargo, Topalov decide jugar dama por D3, ¿no? Y aquí hay una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Es ¿qué pasa si el negro captura el peón que le están ofreciendo gratis, ¿no? Dice, comida gratis, ¿no? Pues yo me la zampo, ¿no? Este peón de C4 está muy bien alineado, tiene un curry muy apetitoso y tras caballo E5 parece ser que las negras se zampan ese peón, ¿no? ¿Y cuál puede ser la idea? Obviamente Topalov no es que se haya dejado el peón en una jugada, ¿no? Topalov, bueno, ha sido campeón del mundo y el tío ha visto una secuencia de 2 jugadas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues dama D4, se jugó la partida caballo por C4 y obviamente ahora hay que analizar qué pasa aquí, ¿no? Es decir, tienes peón de menos, pero la verdad es que la posición se puede abrir mucho en ciertos momentos y la pareja de alfiles puede ser muy interesante. Es decir, ahora en la partida se jugó E4. Hay que abrir la posición ya. Una jugada como alfil G5, simplemente caballo B6 y ahora E4 no se puede jugar nunca más. Bueno, por lo menos no es tan peligrosa, puesto que las negras simplemente pueden capturar, ¿no? Y ya el caballo de C4 no está atacado. Por eso hay que jugar rápidamente E4 si el blanco quiere conseguir compensación por ese peón, ya que ahora D por E4 es una jugada imposible, ¿no? Porque el caballo de C4 es muy sabroso y nos lo zampamos con muchas ganas, ¿no? Por tanto, E4 se jugó en la partida, alfil E6. Hay que decir que, bueno, tras C6, ahora E por D5, C por D5 y alfil G5, ahora veis la idea de las blancas, no tiene mucha compensación. Amenazamos romper los dientes aquí en F6 y capturar en D5, ¿no? Mucha presión con torre D1 y torre C1 en cualquier momento, ¿no? Por tanto, aquí Levon Aronian juega de una manera precisa. Juega alfil E6. Obviamente era una jugada como E por D5, alfil por D5. Bueno, simplemente las negras están muy bien. Defienden el caballo de C4 y tienen un peón de más muy sano. Por eso, tras alfil E6, Topalov decide jugar B3. Se prepara para expulsar a este caballo y desarrollar este alfil por una diagonal más apetitosa. Aquí, en lugar de caballo B6, que parece razonable, Levon juega caballo A5. Otra jugada también muy interesante porque amenaza dar un doble en B3 y además este caballo se puede reciclar vía C6. Obviamente ahora una jugada como torre B1 para defender no es buena porque D por E4 simplemente las negras ganan otro peón, ¿no? Y no queremos ya tenemos un peón de más, no queremos sacrificar aquí hasta los ojos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser preciso y hay que jugar dama A4 o dama C3 para atacar este caballo y que nos dé un tiempo para luego ver qué hacer con el peón de E4. Las negras jugaron aquí caballo C6, jugada normal por parte de Levon, y aquí es donde se comete un error garrafal, bueno, garrafal no, un error importante por parte de Topalov en esta posición. Era muy interesante la posición, aunque creáis que las blancas tienen un peón de menos limpio, no es así.
tras e por d5, caballo por d5, alfil b2, la posición es más que interesante. Es decir, las negras tienen un peón de más que parece muy sano, pero fijaros la potencia de estos dos diablazos, ¿no? Fijaros qué dos diagonales más interesantes tienen estos dos diablillos. Controlan todo desde ahí, ¿verdad? Además puede haber cierta presión con una torre en d1, o una torre en c1 y una torre en d1. La dama se puede sumar al ataque en algún momento creando algún problema en g7. Es decir, esta posición era más que interesante era más que interesante y tenía mucha compensación por el peón. ¿Qué pasa? Que jugó torre d1 en esta posición. Torre d1. Y una jugada que parece muy interesante. Es decir, parece ser que el negro no puede capturar en e4. Y bueno, aumentamos la presión y no es fácil, ¿no? Nos preparamos para alfil b2 y preguntarle al negro qué va a hacer con ese peón de d5. Pero aquí hay una combinación muy buena por parte de Le Bon que le asegura ya una ventaja casi decisiva en la partida. Estoy seguro que muchos de vosotros ya lo habéis visto, estáis ahí en vuestra casa tranquilitos, ¿no? Tomando vuestro zumo, pero ¿qué dice este Pepe Cuenca? Si esto es una posición muy fácil, ¿no? Y yo la resuelvo en el acto, ¿no? Bueno, pues yo estoy seguro que ya lo habéis visto y la jugada de hecho es caballo por e4, ¿no? Una jugada muy interesante que no pierde como parece. De hecho, consigue una ventaja bastante grande. ¿Cuál es la idea? Aquí estaréis pensando, bueno, ¿qué está diciendo este matado de Pepe Cuenca, este tío que no tiene ni idea? ¿Qué pasa si alfil por e4, no? Alfil por e4 y si d por e4 me zampo la dama, Pepe, ¿y qué estás diciendo, tío? La cosa es que tras alfil por e4 existe una jugada que probablemente se le escapó a Topalov, que es la jugada dama f6, ¿no? Dama f6 es una jugada durísima. ¿Por qué? Ataca la torre de a1 que está indefensa y una vez la torre se haya movido o esté defendida, entonces sí capturamos el alfil de e4. Por ejemplo, una jugada aquí como torre de 1, d por e4, dama por e4 y esto es un peón limpio de más. Ahora ni siquiera las blancas tienen la pareja de alfiles que compensan el peón de menos en la posición anterior, ¿verdad? Además, un rey débil, donde esta diagonal puede ser muy peligrosa en algún momento si el alfil llega a ocuparla. Pues eso, entonces, básicamente yo creo que aquí a Topalov se le escapó este dama f6. Y error, por otro lado, también inexplicable para este tipo de jugadores. Ya sabemos que hay muchísima presión, ¿no? Muchísimos nervios en este tipo de torneo. Un torneo súper importante y, bueno, es entendible por otra parte, ¿no? Yo he cometido cada error en partida, pero de niño chico, ¿no? De niño de 2 años. Aquí, entonces, juega alfil b2, ya reconoce el error y... bueno, pues ya son 2 peones por la pareja de alfiles, ¿no? Aún así, vamos a ver cómo continúa la partida, ¿no? Porque siempre hay que rematar las partidas y al final hay algunos momentos interesantes. Aronian juega dama e7, una jugada razonable. Hay que decir que nunca Topalov quiso recuperar el peón, porque como os digo, esto ni siquiera, es ningún problema para la negra. Es simplemente un peón de más limpio, sin ningún tipo de compensación, ¿no? Topalov quiso mantener la pareja de alfiles, juega b4... Tras lo que surge A6, para parar B5, ¿no? Dama C2 y F6. Pues luchando contra la actividad de este alfil en la diagonal. Torre a C1, se jugó torre a D8, jugada natural, trayendo las torres al centro y alfil F1, ¿no? La verdad que el blanco está un poco desesperado, no sabe muy bien qué hacer. Y alfil F1, tiene alguna idea de traer el alfil a D3, ¿verdad? Y luego forzar algún tipo de F3, tratando de crear algunas debilidades en el enroque corto negro. Torre d7, doblando torre la columna D y F3. Y ahora aquí había 2 casillas, una caballo G5 y otra caballo D6. La verdad que a mí me gusta la idea de caballo D6 porque, simplemente quiere ir a una casilla muy activa como es la casilla C4, donde, pregunta este alfil qué va a hacer con su vida, ¿no? Y obviamente una vez hayamos conseguido eliminar la pareja de alfiles, entonces sí que ya no habrá ningún tipo de justificación de los 2 peones de menos. Torre de E1 fue jugada... Quiere amenazar algunos truquitos con alfil H3, simplemente nos quitamos de la diagonal, de la columna, ya no hay ningún truquito en la columna, dama F7, no pasa absolutamente nada. Alfil D3, obviamente una jugada como H6 no me la hagáis, gente, porque alfil G6 seguido de algo como alfil H7 y caballo G6 puede haber muchísimos problemas. Alfil H7 y caballo G6 ganando la dama, de hecho. Por tanto, G5, una jugada correcta, defiende H7 y pregunta al caballo de H4 dónde va. Caballo G2, se jugó caballo C4, ahora obviamente este alfil ni siquiera se puede mover por caballo por A3, ¿verdad? Se jugó F4 en la partida, caballo por B2, hemos eliminado la pareja de alfiles, ya no debería haber ningún tipo de problema, ¿no? Una clase maestra también por parte de Aronian de cómo rematar una posición poco a poco. Alfil H3, ya sabéis que la depilación láser es muy importante, cuando tenemos ventaja de material hay que depilar todo en la posición, cualquier cambio de piezas nos conviene. A4, H6,
reforzando el punto G5, B5, captura, captura, caballo E7 y dama F2. Bueno, las negras jugaron caballo F5 y dama F3. Sí, parece que las blancas quieren buscar algún tipo de G4 en algún momento, pero ni siquiera funciona, ¿no? Por ejemplo, se jugó rey G7 y ahora rey H1. Como digo, G4 parece que atrapa al alfil, pero hay una jugada intermedia muy simple, alfil por G2 y luego caballo H4 y no pasa absolutamente nada. Tras rey H1, las negras siguieron con la técnica de depilar todo en la posición torre 7, cambiar todo cuando hay ventaja de material, torre por, dama por y dama H5. Ahora sí que es verdad que amenazan el alfil de H3, por tanto hay que capturar en G2, tras rey por G2, caballo E3, rey G1, fijaros la potencia que este caballo va a tener en el futuro. Ahora, por supuesto, no queremos que la dama entre en G6 y se jugó F5, ¿no? Por fin diciendo Facundo, teniendo ya por fin algún rol importante en la partida. Tras dama E2, simplemente torre F6, ahora nos preparamos para abrir la posición. Obviamente la blanca no puede ni siquiera tomar porque tras H por, luego F4 viene con gran dolor. Se jugó dama B2, peón por y rey H7, una maniobra importante. Queremos traer la torre al ataque, la dama va a venir también al ataque y las blancas están súper tiesas, ¿no? Rey H1, dama G7. Ahora la negra simplemente quiere jugar torre G6 y cualquier cambio le beneficia, como hemos dicho, ¿no? Dama E2, se jugó D4 defendiendo el caballo, dama F3 y C6, ¿no? C6 se juega, peón por y las blancas ni siquiera pueden capturar el peón de C6. ¿Qué pasa, gente, si capturamos el peón de C6? A ver quién me lo dice, cómo se gana la partida inmediatamente. Dama B7, ¡boom! ¿No? Con gran dolor de espalda aquí en esta posición. Fijaros que las blancas simplemente pierden la torre, ¿no? Pues no hay retirada de torre correcta, ya que dama por F3 viene con mate con tomate. Por tanto, H3 fue jugada y tras torre G6, ahora las negras amenazan entrar en G3. La verdad es que la posición lleva siendo desesperada desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Las blancas jugaron torre B1 y torre G3. Tras dama H5, las blancas amenazan comer en F5 con jaque. Las negras jugaron dama D7 y las blancas tienen casi que abandonar. Defendemos en F5 y la entrada en D5 es inevitable con mate con tomate. Topalo jugó rey H2, torre G2, rey H1, dama D5 y ahora abandonó, ¿no? Uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué estás diciendo? Si aquí te doy yo mate con blancas, torre B7 y cuando me voy con el rey, simplemente dama E8 mate con tomate, ¿no? Pero es que hay una jugada muy buena para aquellos que estéis empezando y es la jugada torre G7, ganando en el acto, ¿no? Porque hay un jaque a la descubierta y simplemente cuando el rey se mueve tenemos mate con tomate en G2 y si tenéis un poquito de hambre os podéis comer la torre que está muy rica y con torre de más también vaya a ganar la partida, vaya a dar mate muy pronto, ¿no? Pues como digo, tras dama D5... Veselin Topalov abandonó y bueno, esto significaba la victoria de Levon Aronian, que se une al liderazgo del torneo junto a Vishy Anand y Sergei Karjakin. Recordad que mañana es un día de descanso, los jugadores descansan y volveremos el martes con comentario en directo. Ya sabéis que está comentando el Divi desde Madrid. Así que nada, esto ha sido todo por mi parte. Espero que lo estéis pasando de lujo este domingo, que mañana no trabajéis demasiado. El lunes yo sé que cuesta mucho, a mí me cuesta el primero, mañana tengo que trabajar en la universidad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. Así que esto ha sido todo, gente. Un saludo y hasta el próximo resumen. ¡Hasta luego! El blanco todavía no está enrocado, es decir, tenemos ventaja de desarrollo, ¿no? Entonces es interesante abrir la posición porque aunque no tengamos pareja de alfiles, de momento tenemos ventaja de desarrollo, ¿no? Y las blancas aquí jugaron enroque corto. Enroque corto, E por D3, y aquí hay una jugada que sucedió en la partida muy interesante. Yo aquí esperaba E por D3, jugada normal, ¿vale? Jugada normal, bueno, tras D por C4, D por C4, dama por D1... dama por D1, alfil G4. Bueno, pues tenemos ventajilla ligerita quizá porque tenemos pareja de alfiles, pero la posición parece bastante igualada y creo que las negras tampoco deberían tener demasiados problemas en esta posición, ¿no? Sin embargo, Topalov decide jugar dama por D3, ¿no? Y aquí hay
una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Es ¿qué pasa si el negro captura el peón que le están ofreciendo gratis, ¿no? Dice, comida gratis, ¿no? Pues yo me la zampo, ¿no? Este peón de C4 está muy bien alineado, tiene un curry muy apetitoso y tras caballo E5 parece ser que las negras se zampan ese peón, ¿no? ¿Y cuál puede ser la idea? Obviamente Topalo no es que se haya dejado el peón en una jugada, ¿no? Topalo, bueno, ha sido campeón del mundo y el tío ha visto una secuencia de 2 jugadas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues dama de 4, se jugó la partida caballo por C4 y obviamente ahora hay que analizar qué pasa aquí, ¿no? Es decir, tienes peón de menos, pero la verdad es que la posición se puede abrir mucho en cierto momento y la pareja de alfiles puede ser muy interesante. Es decir, ahora en la partida se jugó E4. Hay que abrir la posición ya. Una jugada como alfil G5, simplemente caballo B6 y ahora E4 no se puede jugar nunca más. Bueno, por lo menos no es tan peligrosa, puesto que las negras simplemente pueden capturar, ¿no? Y ya el caballo de C4 no está atacado. Por eso hay que jugar rápidamente E4 si el blanco quiere conseguir compensación por ese peón, ya que ahora de por E4 una jugada imposible, ¿no? Porque el caballo de C4 es muy sabroso y nos lo zampamos con muchas ganas, ¿no? Por tanto, E4 se jugó en la partida, alfil E6. Hay que decir que, bueno, tras C6, ahora E por D5, C por D5 y alfil G5, ahora veis la idea de las blancas, no tiene mucha compensación. Amenazamos romper los dientes aquí en F6 y capturar en D5, ¿no? Mucha presión con torre D1 y torre C1 en cualquier momento, ¿no? Por tanto, aquí Levon Aronian juega de una manera precisa. Juega alfil E6. Obviamente era una jugada como E por D5, alfil por D5. Bueno, simplemente las negras están muy bien. Defienden el caballo de C4 y tienen un peón de más muy sano. Por eso, tras alfil E6, Topalo decide jugar B3. Se prepara para expulsar a este caballo y desarrollar este alfil por una diagonal más apetitosa. Aquí, en lugar de caballo B6, que parece razonable, Levon juega caballo A5. Otra jugada también muy interesante porque amenaza dar un doble en B3 y además este caballo se puede reciclar vía C6. Obviamente ahora una jugada como torre B1 para defender no es buena, porque de por E4 simplemente las negras ganan otro peón, ¿no? Y no queremos ya tenemos un peón de más, no queremos sacrificar aquí hasta los ojos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser precisos. Novedades en este torneo, los jugadores están súper bien preparados, han trabajado con su equipo durante meses y meses. Ya sabéis que este torneo da acceso a una plaza para enfrentarse a Magnus Carlsen. Bueno, pues caballo H4, D6, ¿no? Y aquí hay una amenaza muy clara, ¿vale? Por parte de las negras. Y es que tenéis que tener cuidado con el avance a G5, ¿vale? Porque este caballo está sin ninguna casilla, bueno, posible donde saltar, ¿verdad? Por supuesto, G5 ahora mismo es una jugada muy mala porque caballo F5, el potro viene aquí con gran dolor y no hay ningún sentido, ¿no? De haber jugado ese G5. Pero la jugada D6 sí que prepara G5, ¿no? Y hay que hacer algo al respecto. Lo primero que a uno se le viene a la cabeza en esta posición es ¿qué pasa si me zampo el peón, ¿no? Me están ofreciendo un peón gratis, pues ¿qué pasa si me lo zampo, ¿no? Es decir, caballo por F6, dama por F6 y alfil por E4, ¿no? Esto es lo que todo el mundo ve a primera vista cuando mira esta posición, ¿no? Bueno, pues de hecho yo creo que es bastante impreciso, ¿no? Porque vaya a ver la cantidad de compensación, la cantidad de actividad que tienen las piezas negras tras esta captura de peón. Digamos, por ejemplo, torre 8, ¿no? Preguntando a este alfilito qué va a hacer con su vida. Si, por ejemplo, alfil G2, ahora una jugada como alfil G4 ya crea muchísimo dolor a las piezas blancas, ¿no? Si caballo F3, por ejemplo, ¿qué pasa, gente? Ya lo habéis visto, alfil por F3, alfil por F3 y dama por F3, ¡babum!, ¿no? Ganando la partida en el acto, puesto que no podemos capturar porque el rey está clavado. Entonces, por tanto, alfil G2 no es una buena idea. Si alfil F3... ¿vale? Que es otra jugada que podemos pensar, simplemente alfil H3, ¿vale? Y como podéis ver, la posición de las blancas es muy mala, ¿no? Amenazamos mil cosas, por ejemplo, G5, caballo E5, ¿no? Y el rey está en pelota en el centro del tablero. Otra jugada posible, alfil por C6, realmente la más razonable aquí, pero tras B por C6 en roque, tras una jugada como alfil G4, alfil H3, las negras tienen muchísima compensación debido a la pareja de alfiles y la presión sobre el punto E2, ¿vale? Por tanto, esta captura de peón es, bueno, demasiado peligrosa y por tanto las blancas no deciden emplearlo en la partida. Topalo juega D6, perdón, caballo por B4, una jugada muy natural, capturando ese alfil, y tras caballo por E4, A3. De nuevo, una jugada como enroque, bueno, pues las negras tienen este fuerte golpe con G5.
Por tanto, A3, caballo C6 y D3. Jugada normal. Este peón normalmente en E4 es muy incómodo. Normalmente queremos volver en algún momento de la partida a F3 tras un cambio de peones, ¿vale? Y bueno, además de preguntarle al peón de E4, de tratar de liberar un poco la posición de este caballo de H4, además evita obviamente la jugada G5 directamente, porque eso simplemente nos lo zampamos, ¿no? Y aquí otra jugada interesante que hay que comentar. Levon Aronian decide jugar D5, ¿no? Normalmente ya sé que a vosotros han dicho que no hay que abrir la posición cuando no tenemos pareja de alfiles. Pero aquí hay una diferencia muy importante, y es que al final hay algunos momentos interesantes. Aronian juega dama E7, una jugada razonable. Hay que decir que nunca Topalov quiso recuperar el peón, porque como os digo, esto ni siquiera, bueno, es ningún problema para la negra. Es simplemente un peón de más limpio, sin ningún tipo de compensación, ¿no? Topalov quiso mantener la pareja de alfiles, juega B4, tras lo que surge A6, bueno, para parar B5, ¿no? Dama C2 y F6. Bueno, pues luchando contra la actividad de este alfil en la diagonal. Torre a C1, se jugó torre a D8, jugada natural, trayendo las torres al centro y alfil F1, ¿no? La verdad que el blanco está un poco desesperado, no sabe muy bien qué hacer, y alfil F1, bueno, tiene alguna idea de traer al alfil a D3, ¿verdad? Y luego forzar algún tipo de F3, tratando de crear algunas debilidades en el enroque corto negro. Torre D7, doblando torre en la columna D y F3. Y ahora aquí había dos casillas, una caballo G5 y otra caballo D6. La verdad que a mí me gusta la idea de caballo D6 porque, bueno, simplemente quiere ir a una casilla muy activa como es la casilla C4, donde, bueno, pregunta este alfil qué va a hacer con su vida, ¿no? Y obviamente una vez hayamos conseguido eliminar la pareja de alfiles, entonces sí que ya no habrá ningún tipo de justificación de los dos peones de menos. Torre de E1 fue jugada. Quiere amenazar algunos truquitos con alfil H3, simplemente nos quitamos de la diagonal, ya, de la columna, perdón, ya no hay ningún truquito en la columna, dama F7, no pasa absolutamente nada. Alfil D3, obviamente una jugada como H6 no me la hagáis, gente, porque alfil G6 seguido de, bueno, de algo como alfil H7 y caballo G6 puede haber muchísimos problemas. Bueno, alfil H7 y caballo G6 ganando la dama, de hecho. Por tanto, G5, una jugada correcta, defiende H7 y pregunta al caballo de H4 dónde va. Caballo G2, se jugó caballo C4, ahora obviamente este alfil ni siquiera se puede mover por caballo por A3, ¿verdad? Se jugó F4 en la partida, caballo por B2, hemos eliminado la pareja de alfiles, ya no debería haber ningún tipo de problema, ¿no? Una clase maestra también por parte de Aronian de cómo rematar una posición poco a poco. Alfil H3, ya sabéis que la depilación láser es muy importante, cuando tenemos ventaja de material hay que depilar todo en la posición, cualquier cambio de piezas nos conviene. A4, H6, reforzando el punto G5, B5, captura, captura, caballo E7 y dama F2. Bueno, las negras jugaron caballo F5 y dama F3. Sí, parece que las blancas quieren buscar algún tipo de G4 en algún momento, pero ni siquiera funciona, ¿no? Por ejemplo, se jugó rey G7 y ahora rey H1. Como digo, G4 parece que atrapa al alfil, pero hay una jugada intermedia muy simple, alfil por G2 y luego caballo H4 y no pasa absolutamente nada. Tras rey H1, las negras siguieron con la técnica de depilar todo en la posición torre 7, cambiar todo cuando hay ventaja de material, torre por y dama H5. Ahora sí que es verdad que amenazan el alfil de H3, por tanto hay que capturar en G2, tras rey por G2, caballo E3, rey G1, fijaros la potencia que este caballo va a tener en el futuro. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado un domingo genial en compañía de los vuestros y, por supuesto, viendo la retransmisión en Chess24 del super torneo de candidatos que se está celebrando en Moscú, en la fría Moscú, en Rusia. Las cosas se están poniendo muy interesantes. Lo primero, presentarme. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y voy a comentaros la partida del día de la jornada número 3 de este super torneo. Las cosas se están poniendo súper interesantes, como os digo, porque tenemos 3 líderes después de la ronda número 3. Se ha unido en el día de hoy Levon Aronian al liderato junto a Sergei Karjakin y Vishy Anand, el tigre de Madras. Levon Aronian ha conseguido una victoria con las piezas negras ante el siempre peligroso Veselin Topalov. Sin más, vamos a empezar a comentar esta partida, donde el búlgaro ha decidido abrir con la apertura inglesa. Ya sabéis que comienza con C4,
Y bueno, Aronian, caballo F6, caballo C3, E5, ¿no? Este tipo de jugada con E5 son lo que normalmente se emplea en la élite en respuesta a la apertura inglesa, ¿verdad? E5, una jugada muy normal, trata de controlar el centro para desarrollar otra pieza menor y preparar el enroque, ¿no? Ya sabéis que la inglesa es como una siciliana con los colores cambiados, ¿no? Es como una siciliana con un tiempo de más, ¿verdad? Así que para aquellos jugadores que estáis acostumbrados a la siciliana, bueno, pues seguro que os gusta también jugar la apertura inglesa, ¿no? Caballo F3, la otra posibilidad es obviamente G3, ¿no? Fianchetando rápidamente este alfil, aquí hay 1000 jugadas, ¿no? Caballo C6, seguido de alfil C5, alfil B4, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Le Bon decide jugar caballo C6 y aquí G3, ¿no? Una jugada muy natural, prepara el fianchetto y el enroque. Alfil B4, alfil G2 y enroque corto, ¿no? Y aquí es donde ya nos encontramos con una jugada que no es la más común, por supuesto la más común es enroque corto en esta posición, ¿verdad? Y aquí lo normal es que las negras juegan E4, ¿no? Dos posibilidades se abren a partir de aquí. Una es caballo G5, tras lo que sigue normalmente alfil por C3, D por C3 o B por C3 y torre 8, ¿vale? Defendiendo el peón de E4. Y la otra posibilidad es caballo E1. Una jugada muy interesante que planea el reagrupamiento del potro vía C2 y E3, ¿no? Para controlar casillas importantes como la casilla E5, ¿no? Pero bueno, aquí Topalov decide jugar caballo D5. Caballo D5, una jugada también interesante, preguntando a este alfil de B4 qué va a pasar con él. En lugar de enroque corto, ¿no? Entonces las negras aquí deciden jugar E4. Ya no había demasiadas partidas con esta posición. Las blancas aquí optan por caballo H4, una jugada natural también. Caballo G5, bueno, caballo G5 simplemente las negras pueden seguir con caballo por D5, C por D5 y dama por G5, ¿vale? Con un peatón de más, así que esto no es un buen negocio. Entonces caballo H4, jugada natural, y aquí una casi novedad de Le Bon Aronian. Solamente se había empleado en una jugada. Como he comentado en los vídeos anteriores, estamos viendo muchísimas y hay que jugar dama A4 o dama C3 para atacar este caballo y que nos dé un tiempo para luego ver qué hacer con el peón de E4. Las negras jugaron aquí caballo C6, jugada normal por parte de Le Bon, y aquí es donde se comete un error garrafal, bueno, garrafal no, un error importante por parte de Topalov en esta posición. Era muy importante, era muy interesante la posición, aunque creáis que las blancas tienen un peón de menos limpio, no es así. Tras E por D5, caballo por D5, alfil B2, la posición es más que interesante. Es decir, las negras tienen un peón de más que parece muy sano, pero fijaros la potencia de estos dos diablazos, ¿no? Fijaros qué dos diagonales más interesantes tienen estos dos diablillos, controlan todo desde ahí, ¿verdad? Además puede haber cierta presión con una torre en D1, o una torre en C1 y una torre en D1. La dama se puede sumar al ataque en algún momento creando algún problema en G7. Es decir, esta posición era más que interesante era más que interesante y tenía mucha compensación por el peón. ¿Qué pasa? Que jugó torre D1 en esta posición. Torre D1. Y una jugada que parece muy interesante. Es decir, parece ser que el negro no puede capturar en E4. Y bueno, aumentamos la presión y no es fácil, ¿no? Nos preparamos para alfil B2 y preguntarle al negro qué va a hacer con ese peón de D5. Pero aquí hay una combinación muy buena por parte de Le Bon que le asegura ya una ventaja casi decisiva en la partida. Estoy seguro que muchos de vosotros ya lo habéis visto, estáis ahí en vuestra casa tranquilitos, ¿no? Tomando vuestro zumo, pero ¿qué dice este Pepe Cuenca? Si esto es una posición muy fácil, ¿no? Y yo la resuelvo en el acto, ¿no? Bueno, pues yo estoy seguro que ya lo habéis visto y la jugada de hecho es caballo por E4, ¿no? Una jugada muy interesante que no pierde como parece. De hecho, consigue una ventaja bastante grande. ¿Cuál es la idea? Aquí estaréis pensando, bueno, ¿qué está diciendo este matado de Pepe Cuenca, este tío que no tiene ni idea? ¿Qué pasa si alfil por E4, no? Alfil por E4 y si D por E4 me zampo la dama, Pepe, ¿y qué estás diciendo, tío? La cosa es que tras alfil por E4 existe una jugada que probablemente se le escapó a Topalov, que es la jugada dama F6, ¿no? Dama F6 es una jugada durísima. ¿Por qué? Ataca la torre de A1 que está en defensa y una vez la torre se haya movido o esté defendida, entonces sí capturamos el alfil de E4. Por ejemplo, una jugada aquí como torre de 1, D por E4, dama por E4 y esto es un peón limpio de más. Ahora ni siquiera las blancas tienen la pareja de alfiles que compensan el peón de menos en la posición anterior, ¿verdad? Además, un rey débil, donde esta diagonal puede ser muy peligrosa en algún momento si el alfil llega a ocuparla. Pues eso, entonces, básicamente yo creo que aquí a Topalov se le escapó este dama F6. Y error, por otro lado, también inexplicable para este tipo de jugadores. Ya sabemos que hay muchísima presión, ¿no? Muchísimos nervios en este tipo de torneo. Un torneo súper importante y, bueno, es entendible por otra parte, ¿no? Yo he cometido cada error en partida, pero de niño chico, ¿no? De niño de 2 años.
Aquí entonces juega alfil b2, ya reconoce el error y... bueno, pues ya son 2 peones por la pareja alfiles, ¿no? Aún así, vamos a ver cómo continúa la partida, ¿no? Porque siempre hay que rematar las partidas y